que realmente qué bueno que ustedes están aquí. Y qué bueno porque estamos los que estamos y somos los que somos. Eso es inevitable, mi hermano. Y tenemos como que definir ciertas cosas que pienso yo que nos hace falta como un repaso, como de conceptos que necesitan estar claros en nosotros para poder funcionar mejor. Yo siempre utilizo este ejemplo. Si yo no lo conozco a usted y yo le pregunto, ¿usted dónde vive? Usted me dice, en Cleveland. Yo le pregunto a Juan, yo no lo conozco. Y le digo a Juan, ¿dónde vive Juan? Juan me dice, en Cleveland. ¿Me está diciendo la verdad? Sí. Sí vive en Cleveland. Con eso que me dijo, ¿puedo llegar a la casa de él? No. Hay muchas cosas de la vida, como las que estamos hablando, que tenemos una verdad, pero hay ciertas verdades en ellas que por no estar completas no me permiten a mí tomar las mejores decisiones y vivir de la mejor manera. Entonces, estas cosas son verdades, sí lo son, pero mientras no estén, bueno, mientras él no me diga, no, si yo vivo en Cleveland y la dirección es esta, yo no puedo llegar hasta donde él esté, aunque sé que vive en Cleveland. Bueno, son las mismas cosas con Dios. Todo el mundo sabe que existe un Dios, que Jesús murió, que Cristo existe, que hay que hacer esto y esto y esto, pero hay cosas que no están completamente con la dirección, hasta con su zip code y número de teléfono. Bueno, es lo que yo trato de hacer en realidad con estas lecciones como la que tengo hoy. ¿Cuál es el propósito? El propósito de la cruz es, perdón, ahí me equivoqué con ese I. El propósito de la cruz. Mire usted un sencillo detalle como este. El propósito que hablamos, que ya lo definimos, no es mi propósito, el propósito de Dios en la vida mía. Una cosa es el propósito de Dios en la vida mía y otra cosa es la asignación que yo tengo en esta vida. La asignación es todo aquello, a lo mejor, de la vocación que yo tengo, el don, el talento, la facilidad que yo tengo de en ese propósito fluir. Ese es tuyo, pero el propósito es de Dios, no es mío. Por lo tanto, es lo que tenemos que descubrir en nosotros, ese propósito de Dios. Entonces, mire, vea una cosa tan simple como esta. Ahora vamos a ir a 1 de Pedro 1, 20 al 21, pero voy a leerle esto primero, el punto número 1. El propósito de Dios no empieza en Génesis. Muchas veces nosotros pensamos, vamos a Génesis, ahí empieza todo. No es verdad, no es cierto. Quizás es algo con buena intención decirlo, pero no lo es. El propósito de Dios no empieza en Génesis. Porque el propósito de Dios es una eternidad. Y mire lo que dice 1 de Pedro 1, 20 y 21. En Génesis lo que empieza es el tiempo de donde ese propósito se empieza a desarrollar. Quiero que aclaremos esto. El propósito de Dios no empieza con Adán. El propósito de Dios es antes de Adán, antes de que todo existiera. En Génesis es el tiempo que se usa para que ese propósito comience, no a crearse, sino a desarrollarse. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque el propósito de Dios no empieza cuando usted lo entendió. El propósito de Dios no empieza cuando usted vino y hizo la oración de aceptar a Cristo. No. Ese día fue el tiempo en que usted empezó a reconocer lo que ya está hecho.
Por eso es que Dios, el día que usted recibe a Cristo, ese no es el día que Dios te salva. Ese no es el día que Dios te sana. Todas esas cosas. Mire lo que dice Primera de Pedro del 1 al 20 al 21. Vea qué interesante. Si lo tienes ahí, no, por favor. Si o lo buscamos en el teléfono, no importa. Mira, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo buscamos ahí? Yo no dejé aquí. No está mi Biblia ahí en algún lado de ahí. No, ahí en el púlpito. En el púlpito. Pero ahí está. Gracias. Muy bien, mire qué interesante lo que dice. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis que Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pero mire la primera frase: ya destinado desde antes de la fundación de todas las cosas. Entonces fíjense, aquí vamos a entrar, regresemos al punto, al power o al word. Entonces mire, desde antes de la fundación del mundo, Jesús ya existía, Cristo ya existía, el Espíritu Santo ya existía, por supuesto que Dios existía, y el propósito de todo eso ya existía. No fue que el hombre pecó y duró 1000 y resto de años. No, hombre, ahora hay que hacer nacer a Jesús para ver si salvamos esta creación, porque se nos echó a perder, y eso fue una sorpresa grande para Dios. No existe tal cosa. Todas las cosas desde antes que existieran, mi hermano, ya estaba planeado de la A a la Z. Por eso es que Dios nunca ha podido fallar. Por eso es que Dios no tiene enemigos. O sea, no fue que un ángel se le hizo malo y ahora es el diablo el enemigo de Dios y el enemigo de nosotros y estamos perdiendo la batalla. No existe tal cosa. Todas las cosas en Dios han sido perfectas desde antes que usted y yo existiéramos. El tiempo en que nosotros nos hemos involucrado con esto es el tiempo que, de alguna manera, hasta nosotros mismos hemos decidido que el tiempo empiece a contar de ahí en adelante para lo que ya está todo hecho. Entonces, mire, en ese punto, 2, hay decisiones en las que nosotros no tuvimos parte. Por eso el apóstol Pablo dice: en su beneplácito, él se propuso en sí mismo. O sea, hay cosas, y la gran mayoría, de lo que tocante al propósito de Dios, que usted y yo no tenemos nada que ver. Nosotros, Él no contó con nosotros, ni nuestra opinión, ni lo que a mí me parece, lo que a mí me conviene o no me conviene. En su beneplácito, o sea, Él lo provocó en sí mismo todas estas cosas. Número 3, y todo aquello que decidió hacer, lo encerró todo en un misterio. Este es el punto donde nosotros tenemos que entender cuál es ese misterio. Porque un misterio es algo, por ejemplo, en una película que estamos viendo, que nunca la hemos visto, y por ejemplo alguien mató a alguien, pero, y me encantan esas películas, por ejemplo, que todos van en un barco, y resulta que, o en un submarino, qué sé yo, y se muere una persona, pero las 6 restantes que están ahí, según la película, cualquiera de ellos pudo haber sido. No sé si ha visto ese tipo de películas. Y empieza una investigación a ver cuál de los 6. Y empiezan a ver cuestiones de la película que nos dan a entender: uy, era el moreno,
Y de pronto el moreno también se muere y dice, ah, no, ese no era. Es el chinito. Y de pronto que el chinito se muere y dice, uy, ese tampoco. No, entonces es la muchacha, la bióloga que estaba ahí. No, y también se muere y ahora solo quedan dos. Bueno, es un misterio, la película es un misterio que no sabemos quién es. Bueno, en todo este asunto, todo lo que él creó desde antes de la fundación del mundo, dice la escritura que él lo encerró todo lo encerró en un misterio. Y que sería revelado en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, las cosas ya están hechas y creadas, no necesariamente manifestadas. Yo quiero que entendamos esto, señores. Usted está bendecido, usted es salvo, usted está redimido. Contra usted no hay ninguna condenación. Eso es un hecho decidido. ¿Sí? Pero probablemente todo lo que acabo de decir no necesariamente se le ha manifestado a usted. Ese es el misterio. O sea, usted es salvo, ¿ok? Pero puede ser que usted, al no entender que es una persona salva, usted no viva esa salvación. Y usted viva como si no fuera salvo. O sea, en una condenación que a usted no le tocaría que vivir. Pero como a usted no se le ha manifestado eso, aquello que ya fue creado, no ha llegado en el tiempo en que usted lo entienda y viva lo que usted realmente es conforme al propósito de Dios, puesto, hecho, creado y terminado desde antes de que usted existiera. Entonces el misterio es que siendo salvos hay gente que vive condenada. ¿Por qué? Porque no lo ha entendido. Entonces viene la tercera cosa. Como no lo ha entendido, no lo vive. El otro día andábamos dejando unos muebles allá en un lugar que yo en la vida había ido. Y venía con José Luis y le digo a José Luis, ¿usted conocía aquí? No. ¿Sí se da cuenta que para usted este lugar no existía? Pero solo para usted no significa que no existía. Aquí ha existido toda la vida. Pero para mí no existía porque nunca he ido ahí. ¿Sí me doy a entender? O sea, usted puede llegar a un lugar y decir, yo nunca he estado aquí. Como nunca había estado ahí, para usted ese lugar no existía. Pero no significa que no existía. Ahí estaba y ha estado siempre. Así hay cosas en la vida de nosotros, señores, que siguen siendo un misterio. No es que no están hechas. Ya están hechas. O sea, todas las cosas están hechas. Todas las cosas nos han sido dadas, según Pedro 1:23, creo. Todas las cosas nos han sido dadas, pero no necesariamente porque se nos dio, se nos han manifestado. Porque el punto donde eso que se dio, que se creó, se hizo y existe, se active en usted, no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Ese es el misterio que hay hasta el día de hoy. ¿Cómo es que yo no supe hacer esto y ahora sí lo sabe? ¿Existía la forma de hacerlo? Sí. Usted y yo no la sabíamos. Pero cuando la descubrimos, no es que la inventamos ese día, solo la descubrimos. O sea, Cristóbal Colón descubrió América, no la creó. ¿Me explico? Él vino y la descubrió, no fue que la creó. Solo se dio cuenta que existía cuando él la vio y la conoció. Cuentan por allí que los nativos, cuando Cristóbal Colón llega a las playas
de este continente, bueno, no este, pero cuando descubre América, dice que los nativos iban a pescar y estaba la Niña, la Pinta y la Santa María, las tres naves enormes. Pero como los ojos de los indígenas nunca habían visto un barco, nunca lo habían visto, en la cuestión visual de ellos, no las miraban. Solo miraban como tres sombras, pero no sabían qué era. Dice que después de 7 días de ir a la playa y mirar, descubrieron que habían 3 naves allí. 7 días después de ir a la playa. El primero no lo vieron, el segundo tampoco, el tercero tampoco. ¿No estaban? Sí estaban. ¿No existían? Sí existían. Este es el punto más crítico que nosotros como seres humanos tenemos. En la forma pensante de nosotros, en lo que llamamos la conciencia de nosotros, se han creado imágenes, procedimientos y situaciones que han sido escuchadas por nosotros, aprendidas por nosotros, enseñadas por otros, que se han convertido en las supuestas realidades que nosotros hemos creado como verdades. Y cuando hay cosas que vienen y nos dicen, no es como usted cree que es, inmediatamente nosotros decimos, como usted me lo está diciendo, no es. Porque en mi mente ya hay un programa mental que no existe lo que usted me está diciendo. Por ejemplo, cuando la gente habla de la mala suerte, que alguien a mí me pruebe que existe la mala suerte. Si la mala suerte existiera, habría una tremenda injusticia en el sistema. Entonces, ¿cómo hace la vida para escoger a quién le va mal y a quién le va bien? Pero realmente, la mala suerte de nosotros, si es que vamos a hablar de la mala suerte, es el resultado de nuestras acciones. Yo decidí esto y viene un efecto. Ah, bueno, llámele mala suerte a eso. Entonces usted no tiene mala suerte, usted lo que tiene son malas decisiones. Entonces, cuando vamos a esto, por ejemplo, Juan 1, 1 al 4. Mire lo que dice Juan 1, del 1 al 4. Si quiere yo se los leo acá. Juan 1, del 1 al 4. Pásele, brother, pásele. ¿Cuántos de acá, claro, es sarcástica la pregunta, pero no es con mala intención? ¿Cuántos de acá fuimos jóvenes? Ustedes no pueden levantar la mano. Y usted tampoco. Usted tampoco y aquel que está allá no. Bueno, nosotros 4, ¿verdad? Yo ya me siento viejo, Uy, brother. Todavía no ha llegado a lo bueno, entonces. ¿Cuántos de nosotros, Juan, Jaime, María, Hidalgo y Marco, cuántos de nosotros, nuestros papás, nuestros mayores en aquel tiempo, no nos advirtieron de muchas cosas que nosotros los escuchaban porque antes Dios guarde no escuchar al adulto porque nos iba en feria? ¿Sí o no? Sí. Bueno, al menos cuando yo me crié, si un adulto te hablaba, te quedabas paradito, sentadito, sin bostezar y viéndolo. Y no parpadee porque ya es una falta de respeto. No le dé por bostezar porque le dejan la quijada para el otro lado. Y nos decían, mi hijo, mi hija, muchacho, las mamás, mi cielo, mi amor, todo eso. Tenga cuidado con lo que está haciendo, tenga cuidado con eso, porque mire que eso no está bien, mire que le va a ir mal. Y vamos a ser bien honestos. Nosotros los escuchábamos, pero nos dábamos la media vuelta y decíamos, sí, pero no. Sí, pero que yo soy más inteligente que él. A él le fue mal, pero a mí no. Es que no la supo hacer, yo sí la sé hacer. ¿No? ¿No pasamos eso?
Así es. Todo, ¿verdad? Todo. Hoy viejos decimos, Dios mío, si le hubiera hecho caso. Solamente si hubiera aprendido. Y le voy a decir una cosa. El peor de las fallas del ser humano, ¿usted sabe cuál es? Todas las obras de la carne, adulterio, fornicación, mentira, soberbia, todos los frutos de la carne, todos, de tapa a tapa la Biblia, todo lo que señala como pecado. ¿Usted sabe cuál es la mamá y el papá de todos los pecados que existen? ¿Sabe cuál es? La desobediencia. O sea, la desobediencia es la que activa cualquier error que usted tenga. Cualquiera. Piénselo y verá. El único pecado realmente que existe es la desobediencia. Y es la parte donde todos, sin faltar uno, siempre lo hemos hecho. ¿Sí o no? A nosotros y a todo el mundo y a Raimundo le va mal solo por un pecado, la desobediencia. Es que no, él no es soberbio, es desobediente. ¿Por qué? Porque no está llevando una vida de sencilla y humilde, está desobedeciendo. No, pero es que ese es lo que... no es eso, es mentiroso, es desobediente. ¿A qué? A la verdad. Bueno, no, mira, él no es tan malo, lo que pasa es que nunca llega a tiempo, es desobediente, porque si se dice a una hora y llega a otra, es desobediente. Ese es lo que es el despistado, no es despistado. La desobediencia es la madre de todos los males. ¿Sí o no? Bueno. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Fíjense que está hablando que el verbo era Dios y el Dios era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y era Dios. Y luego en el otro versículo empieza a hablar de la luz y de la vida. ¿Correcto? ¿Quién dijo yo soy la luz del mundo? ¿Quién lo dijo? Jesús. Entonces, ¿de quién está hablando? De Jesús. ¿Cuál es el misterio escondido? Jesús. ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿De quién está hablando Juan? ¿Está hablando de Dios? Sí, pero está hablando del Hijo. Y lo que está queriendo decir es que el Padre, a través del Hijo, se convierte en tu luz y en tu vida. Entonces, el misterio que no hemos podido descifrar en nosotros es ese Cristo. Porque como no lo desciframos bien, lo metimos en un culto evangélico. Y decimos que Cristo son las canciones, que Cristo es la predicación de alguna cosa. Y no nos damos cuenta que Cristo realmente lo que trata es, no es un mensaje escuchado, es la vida. Él es la vida, Él es la luz. Entonces, cuando nosotros andamos no en la luz, ¿por qué no la luz? Si apagamos la luz y queremos correr de aquí, la mayoría de nosotros, si no todos, nos vamos a tropezar con algo. ¿Sí o no? Lo que da a entender es que la vida y la luz es aquello que usted necesita que esté funcionando en su vida para no equivocarse en su vida. Ese es el misterio escondido. Porque queremos en tinieblas no tropezarnos. Queremos sin la vida tener vida. Y lo que pasa es que sin la vida estamos muertos. Y sin la luz andamos en tinieblas. Entonces somos muertos tropezándonos constantemente. El misterio escondido es un mensaje
Es un mensaje que nos advierte, nos educa, nos edifica, para que la vida de nosotros realmente sea productiva. Pero ¿qué es lo que hemos hecho nosotros con el misterio escondido? Lo hemos dejado escondido. ¿Por qué? Porque la banalidad de nosotros lo que le ha dado lugar es lo mismo que vengo enseñando noche tras noche y día tras día. El problema de nosotros está en los sentidos. ¿Qué veo que me parece bien o que no me parece? ¿Qué veo que me gusta o no me gusta? ¿Qué veo que puedo cuando toco me gusta o no me gusta tocar? Y en base a esas 3, 4 cosas, 5 cosas, comenzamos a tomar decisiones en la vida. Por eso es que el misterio de Cristo en nosotros, que es la luz y la vida, sigue escondido. Pero estoy probándole aquí con pasajes a lo que voy a llegar. ¿Por qué el tema de hoy? Porque esto es lo que quiero introducir ahora. Si el misterio escondido es Cristo, es Jesús, es Dios, y eso es vida y es luz, mire lo interesante de este punto. Lo interesante de este punto, como todas las cosas fueron creadas desde antes de, y Dios no ha ido como sacando según la era, bueno, ahora vamos a tener que sacar profetas porque pues no tengo otro, ahora vamos a tener que sacar sacerdotes porque no hay otro, ahora pongamos un altar porque pues vamos a ver si se entretienen ahí. No ha sido de esta manera. En Dios todas las cosas ya habían sido terminadas, no manifestadas, terminadas. Dios no está haciendo nada hoy. Por eso cuando usted le dice al Señor, Señor, dame más poder, no te lo va a dar. Porque todo lo que el Espíritu provoca en nosotros es debilitarnos. ¿Sabes por qué? Porque dice que en nuestra debilidad Él se fortalece. Entonces, si usted le pide al Espíritu, fortalece, no lo va a hacer. Porque más bien el Espíritu quiere debilitarte, debilitarme. ¿En cuál sentido? En esta humanidad que quiere vivir, Dios la quiere matar para que pueda vivir. No sé si me doy a entender. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo. O sea, cuando usted le pide fortaleza a Dios, no te la va a dar. No en tus 5 sentidos. Él quiere fortalecer la parte espiritual para que el misterio sea revelado y tengas la luz y la vida guiadas y gobernadas desde el Hijo que es Cristo. Pero jamás nos va a dar fuerza y poder en la humanidad. Porque la humanidad es lo que nos ha alejado del misterio escondido. O sea, si usted le dice, Señor, dame fuerzas. Si cuando has tenido fuerza, lo primero que hemos hecho es alejarnos de Dios. Ahorita hablábamos un tema, ¿no? Del dinero. Piense en los mejores momentos que usted ha tenido económicos. Piense un momento. ¿Cuándo ha estado más cerca de Dios? ¿Cuando ha tenido mucho dinero o cuando le está faltando las cosas? Se lo aseguro, me incluyo, que cuando nos empieza a faltar. ¿Sí o no? Sí. Entonces cuando nosotros decimos, Señor, dame más poder, es que si te doy poder, vas a tener dinero. Como vas a tener dinero, tu almanaque, tu agenda va a estar llena de trabajo, proyectos, planes. Entonces no te puedo dar poder en tu humanidad. Y el poder que me pides, ya te lo di en el Espíritu, para que a través del gobierno del Espíritu vivas la verdadera vida en Cristo, con la luz de Cristo, y entonces yo me hago cargo del resto. Ese es el problema, que todavía no hemos hecho ese paso. ¿Me explico? Todavía, mire, la fe no es para recibir, y eso se ha predicado por años. Usted tiene que tener fe para que usted reciba, ¿sí o no? No. Nos enseñaron mal. La fe que nosotros necesitamos tener es aquella que nos permite creer. Escuche esto, creer que en Dios
ya todas las cosas están hechas. Esa es la fe que necesitamos. Que Dios estará en control aunque nosotros no lo tengamos. Esa es la fe, que es la fe verdadera. No es la fe para que Dios haga algo que yo quiero. Hermano, usted tenga fe y Dios le va a responder eso. No es cierto. No es. Esto, sé que los comentarios se van a venir en contra de esta enseñanza, muchas cosas. Pero es así. O sea, la fe que Dios quiere que nosotros tengamos y desarrollemos no es para tus gustos. Porque más bien esos gustos son los que Él quiere quitar de nuestra mente. Porque esos gustos siempre nos han alejado de Dios. Si yo tuviera carro, voy a la iglesia. Ahora tiene carro y no para en Galveston. Si yo tuviera dinero, ofrendaría más. Si tienes 100 y no te saco 10, teniendo 1000 no te saco 100. ¿Me explico? Algunos hermanos están solos y vienen a la iglesia a ver si encuentran una novia. Pero la encuentran en otro lado y apenas tienen la mujer que él le estaba pidiendo, Señor, dame una compañera, que mira que estoy solito, pobrecito. Tienen una novia, ya no vienen a la iglesia. Porque ya la novia no quiere venir a la iglesia. Entonces ya la mujer se enojó con Juan, se enojó con Astrid y dice, no, es que me cae mal la hermana, entonces ya no voy. ¿Me explico? No estoy juzgando a nadie. Solo te estoy diciendo que cuando tú le dices a Dios, dame, ya la oración está fuera del propósito. ¿Por qué? Porque en Dios todas las cosas ya fueron hechas. O sea, yo no le puedo pedir a Dios algo que ya no me ha dado. No sé si me entienden. Dios ya me dio todo. En el propósito de Él, todo fue dado. Ahora, para mis gustos faltan un chorro de cosas. Ahí está el detalle. Porque entonces lo que pedimos es para Miguelito. Señor, yo pido que mis hijos, yo pido que mi casa, yo pido que el perro, yo pido que el carro, yo pido que el salario, yo pido, ¿sí me entiendes? Estás pidiendo cosas que serían el resultado de lo que ya todo está hecho si yo viviera en Cristo. Si yo vivo en Cristo y yo obedezco, dice que como añadidura yo voy a recibir todas esas cosas que estoy pidiendo. ¿Por qué no las tengo? Porque no entiendo que en Él ya fueron hechas todas las cosas y no quiero vivir en esa parte. Cuando yo viva en esa parte, todo lo demás está hecho. ¿Tenías una pregunta? Sí, que las cosas no están manifestadas. A veces no significa que no están ahí. Ahí están, nada más no las vemos. Correcto. O estamos acostumbrados a verlas y creemos que eso es un constante bueno, sí, que estamos acostumbrados ya a ese. Hay gente como por ejemplo que vive ya en el reino, que Correcto. está entre nosotros, Sí, pero están tan acostumbrados que ya no lo ven. correcto. Ah, Correcto. Por eso es que Cristo no puede ser un mensaje dominical. Cristo tiene que ser una experiencia diaria. Porque si yo no entiendo que es una experiencia diaria, entonces yo nunca me veo como Él me ve. Y como yo no me veo como Él me ve, entonces no puedo manifestar de lo que realmente tengo y soy. Este es el misterio. El misterio escondido es que ya se nos ha dado todas las cosas y no las manifestamos porque no lo creemos que somos. No creemos que lo tenemos. Y como nuestras carencias son humanas, el renglón y el apunte se va para lo que no tengo, según yo, humanamente hablando. Entonces hay mucho que trabajar y hay mucho que hacer. Y entonces lo pagamos con tiempo. Alguien dijo lo siguiente: cuando usted se hace de una deuda, usted no lo paga con dinero,
lo paga con tiempo. Fíjese usted saca un carro nuevo, lo primero que le preguntan es, bueno, ¿cuánto va a dar de down payment? Lo que sea, bueno, ok, ¿a cuántos años lo quiere? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo usted va a pagar ese carro? Usted dice, con dinero, con tiempo. Ya nos metimos en 7 años. ¿Sí o no? Usted no lo paga con dinero. ¿Usted cree que lo paga con dinero? No, usted lo paga con tiempo. Es más, hay algunas cuentas que si usted se saca la lotería y lee abajito así las letras, que si en caso usted tuviera el dinero para cancelar esa cuenta, no se lo permiten hasta dentro de 3 años después. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no está pagando con dinero, está pagando con tiempo. Y si usted lo paga de un solo, no gana nada. Porque lo que gana son los intereses. ¿Dónde se produce el interés? En el tiempo, no en el dinero. ¿Cuánto vale su casa? 250. Vaya usted a los 30 años, ¿sabe cuánto ha pagado? 1,5 millones. Entonces no es cierto que es con dinero, es con tiempo. ¿Con qué pagamos el no entender esto? Lo pagamos con tantas consecuencias de sufrimiento, de tristeza. Por eso es que en el entendimiento de la vida y de la luz nos permite entender qué cosas tenemos que dejar ir y qué cosas que dejamos ir hay que retomar. Escuche bien lo que le digo. Nosotros hemos dejado ir cosas que nunca tuvimos que haber dejado ir. Pero hemos adquirido cosas que nunca tuvimos que haberlos, ni siquiera juntado el sueldo. Bueno, esta parte es la que a nosotros nos capacita para entender cuándo, dónde, por qué, para qué. Muy bien. Pero todavía no han sido manifestadas en el tiempo. Y es cuando comenzamos a ver cómo Dios empieza a tratar con el hombre en el tiempo de diferentes formas. Y logramos con esto entender, escuche esto, que la cruz fue antes del Calvario. Realmente este es el eje de esta enseñanza. Lo que dije anteriormente era como para ir jugando, para aterrizarlo aquí. El Calvario fue donde pusieron la cruz, ¿sí? ¿Sí? En el monte de la Calavera. Ahí se pusieron 3 cruces. Ya para la tarde habían 2 todavía y una vacía. ¿Sí? Ok. La cruz, lo que significa la cruz, fue antes del Calvario. ¿Sabe dónde? Desde antes de la fundación del mundo, la cruz ya existía y estaba destinada. Y le voy a explicar que si no entendemos esto, el misterio seguirá escondido, aunque usted cree que usted sabe quién es Jesús y quién es Cristo y quién es en el Espíritu y qué, porque me incluyo en ello. Cada día que indago estas cosas me doy cuenta y digo, Dios mío, todavía me faltaba poner colirio en mi ojito izquierdo, porque no podía ver con claridad lo que hoy puedo ver. Para mí esta es una tremenda enseñanza, quizás no de la mejor manera explicada, pero es una tremenda enseñanza. La palabra dice, porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién fue el Cordero? Jesús. O sea que a Él lo crucificamos en un tiempo, pero la cruz fue antes de crucificarlo. ¿Qué significa la cruz? Y ahí vamos a ver el significado más adelante. Dice, entonces el evento de la cruz, su inicio no fue el día de la crucifixión. No se trataba de unos pedazos de madera. La cruz fue desde el principio y la crucifixión fue el tiempo en donde se cumplió el propósito para revelar el misterio escondido, Jesús Cristo. Usted sabe que Jesús, aquí yo tengo una taza y adentro hay café.
Jesús era la taza, Cristo era el café. Si yo suelto esta taza aquí, se va a romper. ¿Qué va a salir después de romperse? El café. En la cruz, Jesús fue roto para que saliera Cristo. Entonces, en este punto, vamos a ver cuál es el punto principal de la cruz. Fíjese, hay muchos más, pero yo lo reduje a eso. Número 1, la cruz representa fin de un sistema que no perfeccionó nada. Ahí dejo Hebreos 7, 18 y 28, donde dice que cambiado el sacerdocio también tuvo que haber cambio de ley porque no perfeccionó, etcétera, etcétera, etcétera. Mire lo que sucedió desde antes de la fundación del mundo, lo que estaba decidido. Inicio de otro nuevo pacto. Inicio del sí puedo. Perdón, el fin del no puedo, inicio del sí puedo. ¿Por qué el inicio del sí puedo y el fin del no puedo? Porque realmente el hombre sin Cristo, vea, en serio, aunque usted crea que sí, no puede. Mire, yo he tenido la oportunidad de conocer gente que tiene billete como usted no tiene idea. Y hay algo que rodea a esa gente, que tiene unas mansiones, unos carros, unos yates, unos qué bárbaros. Casi siempre esa casa está vacía. Casi nunca usted ve a la familia reunida tomándose un café con un pan. Casi siempre uno anda en viajes por París, el otro allá por Inglaterra, el otro por allá por España, el otro conociendo algunos de nuestros países. Los hijos con sus Porsche, Bentley. La mamá y el papá ni saben con quién andan ni con quién viven. Porque el ser humano, por alguna razón, sin Cristo, cree que tiene necesidades que se llama dinero, poder, estatus, apariencia. Y cuando logran tener todo eso, sigue habiendo un gran vacío adentro. No tienen familia. Yo conozco a varios así y me lo han dicho. Me lo han dicho. Yo quisiera tener la relación que usted tiene con Claudia. Yo quisiera poder sentarme a pasar un tiempo como vos lo pasás con Brian, con mi hijo. Porque sin Cristo, el alma es el que gobierna y el alma nunca se llena de nada. Te voy a decir algo, usted lo puede probar en niveles pequeños. Si usted trabaja con una empresa y gana $1,000 a la semana, empieza a no alcanzarle el dinero. Típico, empieza a no alcanzarle. Y por alguna razón le suben a 1,500. Y curiosamente, 2-3 semanas después, empieza a no alcanzarle el dinero. Y resulta que usted vendió algo y se ganó $3,000, $4,000. Y cuando usted se da cuenta, está contando 300 en su bolsillo. ¿Y qué se hicieron los 2,700? No se sabe. Dijo aquel, nadie sabe, nadie supo. Curiosamente, sin Cristo, lo primero que nosotros pensamos es que nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Es más, por lo general, el cheque que no te han pagado, ya lo tienes gastado. Solo por una razón. Se la estoy diciendo que no me lo crea. Es porque sin Cristo, cuando el alma nos gobierna, siempre es un barril sin fondo, siempre es un canasto donde no se le puede echar agua porque nunca lo puedes llenar.
Porque el misterio sigue estando escondido. Porque queremos vivir la vida. Se podría decir la vida loca. En el buen o mal sentido de la palabra. Conozco personas cercanas a mí que empezaron con un trabajo ganando X, andaban un carrito más o menos, cambiaron de trabajo, están ganando más, lo primero que fueron fue a entregar su carro que ya estaba pago, a sacar uno nuevo. Entonces, entre el carro y el seguro y la renta, tienen que andar matándose para sacar dinero extra. Es una vida sin Cristo. Es una vida sin Dios. Ahora, así como estábamos hablando de los adultos que escuchamos a papá y mamá, esto se lo estamos diciendo y sé que ustedes dicen, sí, mano, sí tenés razón, pero el problema es ¿qué vamos a hacer? Porque la cruz significa fin del no puedo, inicio del sí puedo, la cruz, que es Cristo. Sin Él sigo no pudiendo. Muerte de una conciencia a la ley, inicio de la conciencia en el Espíritu. Jesús dijo en el Getsemaní, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces la cruz es donde se define la restauración de la voluntad de Dios y su propósito en la vida en el nuevo hombre. O sea, la cruz no es un recuerdo de alguien sufriendo y agonizando. No es esa película que nos hace llorar. La cruz es entender que es el inicio de la voluntad de Dios en nosotros. Por eso es que el Espíritu, cuando nos toma, si es que no nos ha llevado antes, el primer lugar, el primer destino es la cruz. Porque ahí tiene que morir lo que nos tiene hoy por hoy con las consecuencias que tenemos. Como la cruz representa muerte a lo que no es el propósito de Dios y restauración de ese propósito en el nuevo hombre, es allí que ahora entendemos que es necesario que nos preguntemos, Jesús resucitó y para que haya una resurrección tiene que haber una muerte. ¿En qué proceso estamos nosotros? Camino a la cruz. En la cruz, pero no hemos muerto. Ya morimos. Estamos resucitando o ya resucitamos. Vea lo que le acabo de decir. Algunos de nosotros apenas vamos camino a la cruz y en ese camino, como nos acompañan otras personas, algunas conversaciones nos pueden desanimar. ¿Sí se ha fijado eso? Mire, yo le voy a decir algo. Una de las peores cosas que nosotros podemos permitir en nosotros son esos buenos amigos que queremos mucho, pero nunca nos tienen nada bueno que decir. Yo le aseguro a que aquí todos los que estamos, y vean, todos, hemos estado en alguna conversación con alguna persona que puede ser que hasta amemos a esa persona, la queramos, la respetemos, sea mi buena gente amigo. Le aseguro que en alguna ocasión ha habido alguna conversación donde esa persona nos quiere desanimar para no seguir siendo un cristiano, para dejar de venir aquí, para dejar de escuchar este mensaje. Yo se lo aseguro como que estoy aquí sentado. ¿Sí o no? Entonces hay mucha gente que vamos camino a la cruz, pero ahí vamos con otros y empiezan a decir, hombre, no es para qué, hombre, devolverte. Mira, ¿para qué tanta violencia, oiga? Hombre.
Deja que estos nos pasen para ver cómo les va, porque yo he oído que la crucifixión está grave. Hay otros que estamos en la cruz y bien dolidos y molidos y partidos, pero con ganas de bajarnos. Y recuerde que en la audiencia había alguien que decía, si eres, bájate. ¿Sí? Otros estaban allá afuera, muérase, muérase. Pero había otros que decían, si eres, bájate. Si te bajas, yo creo. Hay gente que nos ve a nosotros en la cruz muriendo a cosas que no sirven. Y nos están diciendo, no, hombre, espérate, no te muras, hombre, bájate de ahí todavía. Es más, con unas atenciones especiales volvés a revivir. Y muchas veces nos hemos bajado de esa cruz. Y hay otros que ya murieron, ya morimos. Pero qué curioso que pasaron 3 días y no resucitamos. Y el 4.º día y no resucitamos. ¿Se acuerda Lázaro? ¿Cuántos días tenía muerto? 4. ¿Sí? Y dijeron, no abran eso porque huele mal. Jesús lo llama y resucita, ¿cierto? ¿Y cómo sale Lázaro? Vendados los ojos, atadas las manos y atados los pies. Hay algunos que hemos resucitado, pero muy atados todavía. Así que el proceso de entender la cruz, que es en el proceso eterno de Dios, es que no hay vida si no vamos a la cruz. No hay misterio revelado si no vamos a la cruz. Mi hermano, le tengo malas noticias. No hay otra forma de vivir si no pasamos por la cruz. Y ahí es donde tienen que quedarse todas aquellas cosas que usted y yo sabemos que no tienen que estar más en la vida de nosotros. Porque aunque usted y yo no lo creamos, lo que decimos que vamos a perder son las cosas que nos están haciendo perder. Escuche esto, lo que vamos a perder son las cosas que nos están haciendo perder. Va a venir tiempos difíciles, todos los vamos a tener. Ahorita hablábamos de cosas así. Vamos a tener un día que nosotros nos sentimos desanimados, hermano. Si en la Biblia está llena de gente así. Gente que hasta se quería morir después de hacer milagros que nosotros ni por cerca lo hacemos. Yo quisiera andar haciendo milagros como los de Elías, a ver si acaso alguien me cree. Pero no necesitas ni bajarte de la cruz, porque fíjate, a Jesús lo bajaron de la cruz, ¿sí? Pero lo bajaron muerto. De la cruz la única forma que podemos bajarnos es muertos. Y resucitar libres, sin ataduras. Lázaro es el típico de persona que quiere ser cristiano, pero atado. Ciego porque no puede ver, atado, no puede mover las manos y no puede caminar bien. O sea, Lázaro es el típico milagro que sucede en la gente, pero atada siempre con sus cosas del alma. Yo creo que en esas que estamos más de uno. Ya oímos la voz de Jesús, ven fuera de la tumba, resucita, hombre. Ese llamado, yo creo que la mayoría, miren, yo creo que todos los que estamos aquí ya lo vimos. Pero el problema es que venimos dando brinquitos así, porque no podemos ni caminar bien, porque estamos ciegos, atados de manos y atados de pies. Por eso es que Jesús dice, quítenle la venda de los ojos. Primero para que vean, desaten sus manos y desaten sus pies. Esa es la voz que tenemos que oír. Porque yo creo que la mayoría de nosotros ya no estamos en la cruz, ya fuimos.
Ya nos morimos. En serio, yo lo puedo ver. Yo conozco la vida de más de uno de ustedes y yo he visto que ustedes han muerto a muchas cosas. Pero a lo mejor ya nos quitaron la venda de los ojos, pero seguimos con las manos atadas. O ya nos desatamos las manitas, pero no podemos correr. Nos toca, mi hermano, que ser liberados totalmente en esta resurrección. Gracias de nuevo por estar aquí. Gracias por venir, gracias por sacar su tiempo. Sé que no es fácil después del trabajo venir y sentarse aquí. Yo sé que no es fácil. Créamelo que sé que no es fácil.